Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecito y análisis del mundo del espectáculo. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, con la energía al tope porque hoy tenemos un tema que Dios mío, va a dar mucho de qué hablar. Ya saben que aquí nos gusta diseccionar cada detalle, cada rumor, cada movimiento de nuestras estrellas favoritas. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y también más polémicas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Más específicamente vamos a analizar cómo, en mi humilde opinión, Hande Erçel ha logrado un éxito arrollador después de su separación, mientras que Kerem Bürsin, bueno, digamos que las cosas no le han salido exactamente como esperaba. Y ojo, no se trata de tirarle hate a Kerem, que conste lo queremos mucho. Pero vamos a ser honestos y analizar los hechos. La prueba, mis amores, la prueba está aquí. Antes de que nos adentremos en este mar de especulaciones y datos, quiero pedirles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí siempre tenemos el chismecito más jugoso, las noticias más recientes y los análisis más profundos. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a empezar. Bien, entremos en materia. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que inevitablemente evocan recuerdos de una de las series más exitosas de los últimos tiempos, Senkalkam. Su química en pantalla era innegable, la gente se enamoró de Eda y Serkan, y naturalmente el romance traspasó la pantalla. Su relación fue pública, intensa y seguida por millones de fans alrededor del mundo. Parecían la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas a veces terminan. Y así fue como después de un tiempo anunciaron su separación. Después de la ruptura, ambos tomaron caminos diferentes. Y aquí es donde, a mi parecer, las estrategias y los resultados han sido muy distintos. Empecemos con Hande Erçel. Hande desde el principio ha sabido muy bien cómo manejar su carrera y su imagen pública. Es una mujer inteligente, ambiciosa y con un talento innegable. Después de Senkalkam, Hande no se quedó estancada en ese papel. Supo diversificar su trabajo aceptando proyectos diferentes que le permitieran mostrar su versatilidad como actriz. Uno de los puntos clave en el éxito post-ruptura de Hande ha sido su capacidad para elegir proyectos que la desafíen y que la alejen del estereotipo de la chica linda de la comedia romántica. La hemos visto en series más dramáticas con personajes complejos y llenos de matices. Esto le ha permitido demostrar que es mucho más que una cara bonita y que tiene el talento para interpretar cualquier papel. Además de sus proyectos en la actuación, Hande ha sabido aprovechar al máximo su imagen como influencer y embajadora de marcas. Ha trabajado con marcas de renombre internacional, convirtiéndose en un ícono de estilo y belleza. Su presencia en redes sociales es impecable, siempre cuidando cada detalle y manteniendo una conexión cercana con sus fans. Hande ha construido una imagen de mujer fuerte, independiente y exitosa. No se ha dejado definir por su relación pasada con Kerem, sino que ha seguido adelante con su carrera, enfocándose en sus metas y objetivos. Y los resultados están a la vista. Proyectos exitosos, contratos millonarios y una legión de fans que la adoran. Ahora, hablemos de Kerem Bürsin. Kerem, al igual que Hande, es un actor talentoso y carismático. Después de Senkalkam, también ha participado en varios proyectos, pero, en mi opinión, no ha logrado el mismo impacto que Hande. Y aquí es donde entra el análisis. Una de las posibles razones del menor éxito de Kerem después de la ruptura podría ser su elección de proyectos. Si bien ha participado en series y películas interesantes, ninguno de estos proyectos ha logrado el mismo nivel de popularidad y reconocimiento que Senkalkam. Quizás no ha encontrado el papel que realmente le permita brillar y mostrar todo su potencial. Otro factor que podría haber influido es su manejo de la imagen pública. Kerem es una persona más reservada que Hande, y esto se refleja en su presencia en redes sociales. No es tan activo como Hande y no comparte tantos detalles de su vida personal. Si bien esto es respetable, también podría haber afectado su conexión con sus fans. Además, después de la ruptura, Kerem se ha visto envuelto en algunos rumores y controversias que han afectado su imagen pública. Algunos de estos rumores han sido sobre su vida sentimental, mientras que otros han estado relacionados con su comportamiento en el set de filmación.
Estos rumores, aunque no sean ciertos, pueden dañar la reputación de una persona y afectar su carrera. No quiero que se me malinterprete. No estoy diciendo que Kerem Bürsin sea un mal actor o que no tenga talento. Todo lo contrario. Creo que es un actor con mucho potencial y que tiene mucho que ofrecer. Simplemente creo que no ha sabido aprovechar al máximo las oportunidades que se le han presentado después de Senkalkam. Es importante destacar que el éxito en la industria del entretenimiento no depende únicamente del talento. También influyen otros factores como la suerte, las conexiones, el marketing y la imagen pública. Y en este sentido, Hande Erçel ha demostrado ser una maestra en el arte de manejar su carrera y su imagen. Hande ha sabido construir una marca personal sólida, basada en el talento, la belleza, la inteligencia y la ambición. Ha sabido conectar con su público, crear una comunidad de fans leales y aprovechar al máximo las oportunidades que se le han presentado. En cambio, Kerem ha sido más discreto, más reservado y quizás menos estratégico en su manejo de la imagen pública. Esto no significa que sea una mala persona o un mal actor, simplemente que ha tomado un camino diferente y que los resultados han sido diferentes. Y aquí es donde entra la polémica, el chismecito que a todos nos encanta. ¿Realmente Hande Erçel ha triunfado y Kerem Bürsin se ha equivocado? En mi opinión, la respuesta es sí y no. Sí, Hande ha tenido un éxito arrollador después de la ruptura. Ha consolidado su carrera como actriz, se ha convertido en un ícono de estilo y belleza, y ha construido una marca personal sólida. Los resultados están a la vista, proyectos exitosos, contratos millonarios y una legión de fans que la adoran. Pero no, Kerem no se ha equivocado necesariamente. Simplemente ha tomado un camino diferente y los resultados han sido diferentes. No todos tienen el mismo talento para el marketing y la imagen pública, y no todos tienen la misma suerte a la hora de elegir proyectos. Es importante recordar que el éxito es subjetivo y que cada persona tiene su propia definición de éxito. Para algunos el éxito significa tener fama y fortuna. Para otros significa ser feliz y realizado con su trabajo. Y para otros significa tener una vida tranquila y rodeada de sus seres queridos. Lo importante es que cada persona persiga sus propios sueños y que no se compare con los demás. Cada uno tiene su propio camino y su propio ritmo. Y lo que funciona para uno, no necesariamente funciona para otro. En el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, ambos son actores talentosos y exitosos, pero han tomado caminos diferentes después de la ruptura. Hande ha sido más estratégica y más ambiciosa en su manejo de la carrera, y los resultados están a la vista. Kerem ha sido más discreto y más reservado, y los resultados han sido diferentes. Pero esto no significa que uno sea mejor que el otro. Simplemente significa que son diferentes y que han tomado decisiones diferentes. Y al final lo importante es que ambos sean felices y realizados con sus vidas. Ahora analicemos un poco más a fondo las posibles razones del éxito de Hande. Ya mencioné su talento, su belleza, su inteligencia y su ambición. Pero hay otros factores que también han contribuido a su éxito. Uno de estos factores es su capacidad para conectar con su público. Hande es una persona cercana, amable y accesible. Siempre se toma el tiempo para interactuar con sus fans en redes sociales, responder a sus preguntas y agradecerles por su apoyo. Esto ha creado una comunidad de fans leales que la adoran y la apoyan en todo lo que hace. Otro factor importante es su profesionalismo. Hande es una persona muy trabajadora y dedicada. Siempre se esfuerza por dar lo mejor de sí en cada proyecto en el que participa. Es puntual, responsable y respetuosa con sus compañeros de trabajo. Esto la ha convertido en una persona muy valorada en la industria del entretenimiento. Además, Hande ha sabido rodearse de un buen equipo de trabajo. Tiene un manager que la asesora en cada decisión que toma, un publicista que se encarga de cuidar su imagen pública y un equipo de estilistas que la ayudan a lucir siempre impecable. Este equipo la apoya y la ayuda a alcanzar sus metas. En resumen, el éxito de Hande Erçel es el resultado de una combinación de talento, trabajo duro, inteligencia, ambición, profesionalismo y un buen equipo de trabajo. Ha sabido aprovechar al máximo las oportunidades que se le han presentado y ha construido una marca personal sólida y respetada. En cuanto a Kerem Bürsin, creo que necesita un poco más de tiempo para encontrar su camino y definir su propia marca personal. Tiene el talento y el carisma para lograrlo, pero necesita ser más estratégico en su manejo de la carrera y la imagen pública.
Quizás necesite buscar proyectos que lo desafíen y que le permitan mostrar todo su potencial. Quizás necesite ser más activo en redes sociales y conectar más con sus fans. Y quizás necesite rodearse de un equipo de trabajo que lo apoye y lo asesore en cada decisión que tome. No dudo de que Kerem Bürsin tiene mucho que ofrecer y que aún puede alcanzar el éxito que ese merece. Simplemente necesita encontrar su propio camino y definir su propia marca personal. Y estoy seguro de que lo logrará. Y para finalizar este análisis, quiero recalcar que no estoy juzgando a ninguno de los dos. Simplemente estoy analizando sus carreras y sus decisiones después de la ruptura. Creo que ambos son actores talentosos y exitosos, pero han tomado caminos diferentes y los resultados han sido diferentes. Lo importante es que cada uno persiga sus propios sueños y que no se compare con los demás. Cada uno tiene su propio camino y su propio ritmo. Y lo que funciona para uno, no necesariamente funciona para otro. Así que, mis amores, no se dejen llevar por las comparaciones y los juicios. Enfóquense en sus propias metas y objetivos, y trabajen duro para alcanzarlos. Y recuerden que el éxito es subjetivo y que cada uno tiene su propia definición de éxito. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, y que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que todo lo que he dicho aquí es mi opinión personal y que no tiene por qué ser la verdad absoluta. Para resumir un poco, hemos hablado de cómo Hande Erçel ha logrado un éxito arrollador después de su separación de Kerem Bürsin, mientras que Kerem Bürsin, bueno, digamos que las cosas no le han salido exactamente como esperaba. Hemos analizado las posibles razones de este diferente resultado, incluyendo la elección de proyectos, el manejo de la imagen pública y la capacidad para conectar con el público. Hemos destacado que Hande ha sabido construir una marca personal sólida, y que ha sabido aprovechar al máximo las oportunidades que se le han presentado. Y hemos mencionado que Kerem necesita un poco más de tiempo para encontrar su camino y definir su propia marca personal. Pero sobre todo, hemos recalcado que el éxito es subjetivo y que cada persona tiene su propia definición de éxito. Y que lo importante es que cada uno persiga sus propios sueños y que no se compare con los demás. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que confíen en mi opinión. Espero que este vídeo les haya resultado útil e interesante. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de este tema? ¿Creen que Hande Erçel ha triunfado y Kerem Bürsin se ha equivocado? ¿O creen que ambos están siguiendo caminos diferentes y que cada uno tiene su propio éxito? Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate constructivo. Recuerden que este es un espacio para compartir ideas y opiniones, siempre con respeto y educación. No se trata de juzgar ni de criticar, sino de analizar y aprender. Así que siéntanse libres de expresar lo que piensan, siempre y cuando lo hagan con respeto hacia los demás. Y para finalizar, como siempre, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a esta comunidad, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí siempre tenemos el chismecito más jugoso, las noticias más recientes y los análisis más profundos. Muchísimas gracias por su apoyo, mis amores. Los quiero un montón y los veo en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Hasta la próxima.